Caribbean, the very best. It's a beautiful island of San Andres. On Janiki and Sunday Beach, the pretty sands are like golden beach. A continuación, hablaremos de la novela No te rindas, escrita por Hazel Robinson. Para comprender el contexto de esta novela, es necesario conocer el significado de la palabra Caribe. Caribe va mucho más allá del folclore, de la danza, de la música, de la alegría. Este trae consigo también una carga histórica, un pasado turbio, lleno de lucha entre blancos y negros, o en sus tiempos, amo y esclavo, como lo plasma en sus primeras líneas Hazel Robinson. Ahora bien, el Caribe geográficamente está conformado por todos aquellos lugares que están bañados por el Mar Caribe, y a su vez se subdivide en Caribe insular y Caribe continental. El Caribe insular es aquel conformado por las Antillas Mayores y las Antillas Menores, y el Caribe continental es aquel que sus países, sus costas dan hacia el Mar Caribe, como lo son Guatemala, México, Colombia. Si nos centramos en Colombia, encontraremos allí un lugar soñado por muchos, pues su mar de 7 colores es un atractivo para aquellos quienes no viven en la isla, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De allí es nuestra autora Hazel Robinson, una periodista y literata que busca en su escritura plasmar la geografía, la fauna y la flora, la cultura y todos aquellos aspectos olvidados durante mucho tiempo de la isla de San Andrés. Ahora bien, su novela No te rindas se desarrolla en un espacio del siglo XIX en el que fue abolida la esclavitud. También es narrada desde la perspectiva de un narrador omnisciente. La historia comienza cuando un huracán arrasa con todo lo que hay en la isla, dejando en ella solamente los esclavos y los plantadores que habían llegado allí. Este huracán arrasa con todos los cultivos de algodón y la naturaleza en sí. También con un buque que iba de paso, matando a casi todos sus ocupantes, a excepción de Elizabeth, quien fue rescatada por George. Estos, a lo largo de la novela, desarrollan un amor, y debido a este amor se deben enfrentar a la lucha de lo racial. Ingrid Acosta, y en este momento les hablaré de una manifestación clara dentro de la historia No te rindas de Hazel Robinson, y es la convivencia humana, o por así decirlo, de la esencia humana. Y el mestizaje como pérdida de identidad. Primeramente les hablaré de la convivencia humana dentro de esta historia. Sabemos que cuando estos personajes llegan o están dentro de la historia, nos dice que blancos y negros, en este caso amos y esclavos, vivían en una isla. Bueno, para Delpestre esto es una necesidad, es una teoría en la que esta realidad de convivencia de blancos y negros es solo una manifestación de una relación social y racial, que dentro de estos diferentes procesos, llámese ideológicos, sociales, culturales o políticos. Bueno, al momento de que estos personajes llegan, estos plantadores llegan a esta zona, llegan con un pensamiento de cultivar, de comercializar y de llevar a cabo sus propósitos. Encuentran un territorio con personas negras, a los cuales ellos los ponen a trabajar en la tierra. Ellos contentos porque al final no les pagaban, sino que los tenían ahí como procesos de adaptación y procesos de cultivación. Bueno, ya después tenemos el mestizaje visto de dos maneras. Para mi concepto, el personaje de George mantiene dos posturas, una que es la biológica, que es la natural, por nacer de dos raíces, por nacer de dos culturas, y otra que es la ideológica que se ve envuelta en confusiones porque es señalado despectivamente por los blancos. Vemos en el capítulo donde Emma le dice a su esposo que no fue buena idea que Richard le diera al reverendo Birmingham la oportunidad de criar a George porque podía saber demasiado. Para mi parecer es como un miedo a que este personaje supiera de muchas cosas. Pero este personaje en sí sabía muchas cosas. Sabía de la cultura blanca, leer, escribir, la música.
Y de la cultura negra sabía de su religión, sabía de sus culturas, sabía de todos sus procesos y también trataba de adaptarse. Pero igual también era señalado por estas culturas negras, de estos esclavos, porque lo veían como un traidor a él saber todas estas cosas. Este personaje se enamora de Elizabeth, una blanca que llega en circunstancias ajenas a todo lo que estaba pasando por una embarcación, la encuentra y este se enamora de ella. Él, en su momento de confusión, le dice que no está de acuerdo con el matrimonio entre la raza negra y la raza blanca. Pero sin embargo, él no se siente ni de un lado ni del otro, porque simplemente él había perdido su identidad al momento de que no sabía a cuál de los dos pertenecía. Todos sabemos que estos son unos prejuicios raciales, que inclusive los podemos tener tanto personales como sociales. En el personal es lo que yo decida o lo que yo quiera ver dentro de mi inventación, y es lo racial dentro de lo social de lo que otra persona me permita. Para De Pestre esto es como al decir blanco o negro es como un atrevimiento, al decir que fulano pertenece a una raza o a otra, simplemente es una necesidad de tener una pigmentación y ser reconocido socialmente. A continuación, le explicaré la relación que existe entre la teoría de la subalternidad y la obra literaria No te rindas de la autora Hazel Robinson. Primeramente comenzaré diciendo que esta teoría nos dice que en toda sociedad existe una estructura que controla masas y está dada por dominantes. En este caso los dominantes serían los 5 plantadores, que son Massa Richard, Massa Harold, Massa Chapman, Massa Golden, el reverendo Brimington y la esposa de uno de ellos llamado Emma. Estos ingleses, antes de llegar a la isla de Henrietta, ya ellos venían de otras islas del Caribe latinoamericano como era Jamaica. Cuando ellos llegaron aquí a la isla de Henrietta, venían con un pensamiento de comercio y de piratería. Entonces, como vieron que esta isla era de gran explotación del algodón, se adueñaron de ella y con ella los esclavos. Es decir, que los dominados vienen siendo los esclavos. A pesar que los esclavos estaban antes de los extranjeros, a ellos solamente le pertenecía una parte de la tierra y con eso era suficiente. Por lo cual yo me atrevo a decir que aquí existió un tipo de esclavización diferente. Aquí, a diferencia de otros países como Haití, aquí los esclavos no colocaron alguna resistencia alguna cuando los iban a expropiar de su tierra. Aquí, como dice el autor Grund en su teoría de la rebelión de las masas, aquí hay una esclavización psicológica en el cual el mismo esclavo es el que se deja dominar porque ya va adoptando un pensamiento o una ideología igual al de sus amos. Y esto mismo lo expresa George a Elizabeth en cierto momento cuando dice que para los esclavos era más importante la tierra que la libertad. Por otra parte, vemos que aquí en esta obra encontramos lo que es la violencia simbólica. ¿Por qué? Porque encontramos la violencia simbólica en 2 personajes que son Ansel y Tante. Estas 2 personas, a pesar que eran esclavos, sentían rechazo por otros esclavos porque era el resultado de un mestizaje como lo era George. Por lo cual la relación entre Ansel y George no funcionó y siempre Tante mostraba algún desprecio por él por haber sido criado con las costumbres blancas. En fin, toda esta obra literaria en su trama lo que vemos es una revolución pacífica y una negociación en donde amos y esclavos podían vivir en una sociedad a pesar que no se aceptaban, se rechazaban, no se entendían y no tenían las mismas costumbres. Pero los plantadores sí sabían que de los esclavos provenía la productividad de la tierra y por parte de los esclavos sabían que los plantadores eran los que tenían esa idea de surgir y domar la tierra. Un ejemplo de esta negociación y esta revolución pacífica es cuando tanto los amos como los esclavos se unían para poder apropiarse de los bienes ajenos que se perdían en las embarcaciones en el mar. Por ejemplo, los bienes de la familia de Elizabeth. En la literatura basada en la época colonial, vemos diversos puntos que nos permiten hacer intertextualidad. El primero de ellos es la espiritualidad. Vemos en Yo Tituba que la ama Susana Endicott tiene a John Indian como esclavo y ella no ejerce violencia contra este ni lo pone en venta. Ella está en contra de los maltratos hacia estas personas. Vemos también que en No te rindas, el amo Richard Bennett tiene a sus esclavos si él le confiesa a Harold Hoke, otro amo,
que puede llegar a suceder que él le comparta sus tierras con sus esclavos y que también los puede poner en libertad. Entonces aquí se ve reflejada una muestra de espiritualidad, una muestra de bondad con estas personas. También tenemos las manifestaciones de rebelión. Afirma Eduardo Brunner que el uso del lenguaje propio, las concesiones del mundo, las danzas, el lenguaje, los cantos, todas estas son unas manifestaciones de resistencia. Entonces, de tal manera vemos afirmada esta manifestación de resistencia cuando los esclavos en No te rindas se comunican en su lenguaje propio y también en algunas escenas ejercen una especie de canto, de lamento, de clamor, y de esta manera ellos se comunican. Entonces hacen una autoconciencia de que pertenecen a una identidad cultural, social y política específica. También tenemos el punto de la religión. La religión era importante en estos textos para los amos. Ellos eran bastante religiosos y también compartían esta religión con sus esclavos. El hecho de que la religión era compartida en los amos y los esclavos, es decir, que los amos obligaban a los esclavos a que también ejercieran esa religión, no quiere decir que ellos estaban en el mismo nivel. Por el contrario, la religión se convierte en un elemento de poder, ya que los amos obligaban a sus esclavos a que lo hicieran. Lo vemos en Yo Tituba, cuando Susana Endicott obliga a Tituba y a John Indian a que repitan los rezos y lean la Biblia. También en No te rindas vemos que Joseph Birmingham comparte unas oraciones con Tante Toba en una escena y ella se queja del dolor en las rodillas, dice amén a veces cuando entiende algunas cosas. Entonces aquí lo vemos afirmado. También tenemos el elemento de la política. La política es un elemento bastante curioso, interesante en esta literatura. Vemos, por ejemplo, en Yo Tituba que en cierto aspecto Samuel Parrish, el amo, se queda sin trabajo completamente, no está produciendo de ninguna manera. Entonces, él depende económicamente y su casa, todas las personas dependen financieramente del trabajo de John Indian, que es su esclavo en ese momento. Y John Indian no está sembrando, no está cosechando en el campo, sino que ya se encuentran en otro espacio, se encuentran en otra ubicación, en otra zona diferente. Vemos también, por ejemplo, en No te rindas, que en cierta escena sucede como un naufragio de un barco, hay muchas personas muertas, entonces los amos se dirigen a ese lugar con los esclavos y se dividen los trabajos entre amos y esclavos en conjunto en abrir unas trincheras, en trasladar cuerpos y enterrarlos. Entonces vemos ahí manifestado que la organización política, en el aspecto de que existen los amos, están los esclavos, en ese aspecto de organización se ve reflejado, digamos, la política, la parte de organización de la sociedad, pero el elemento del poder se ve como desequilibrado porque no lo tienen únicamente los amos, sino que al ellos ejercer también acciones de las mismas que también hacen los esclavos, están demostrando entonces que también pueden hacerlo y de esa manera parece que le otorgaran también el poder a los esclavos. Esta es la parte importante del elemento política. En conclusión, se puede decir que No te rindas es una obra literaria que refleja la época del siglo XIX en la que varios territorios de la costa caribe colombiana estaban siendo violentados a causa de fenómenos naturales como los huracanes, afectando la actividad económica principal como era el cultivo y la siembra de algodón. Asimismo, es evidente temas tratados en el Seminario de Literatura del Caribe como la política y la espiritualidad versus religiosidad. Esto último está demostrado por los personajes de Richard y Elizabeth en su relación con los esclavos. Del mismo modo, la entrega y el amor de la esclava Tante por una niña que no le pertenecía. Por otro lado, vemos religiosidad en ambas partes, una basada en ritos provenientes de las costumbres africanas y un falso catolicismo. Sin embargo, este catolicismo trajo consigo la catequesis, y con él vendría el papel de la educación, en enseñar a leer y a escribir a ciertos grupos dentro de una pirámide étnica. También se observa el comienzo de actividades comerciales de tipo ilegales como la piratería y el contrabando. Además, se evidencia el proceso de bilingüismo de la isla de San Andrés como el resultado de un proceso de pidginización. En el caso de George, que utiliza las dos lenguas de acuerdo al contexto. Sin embargo, Tante refleja el nacimiento de una nueva lengua llamada criol, la cual se originó como una forma de libertad ante la situación de esclavitud a la que pertenecía.
Por último, en esta obra literaria nos ubica un momento histórico político en el que San Andrés deja de ser una isla independiente para ser parte del reino de la Nueva Granada, lo que es hoy el Estado colombiano.